Hola, bienvenidos a todos a un nuevo video con WinApp y C++, y vamos a continuar con el tema de estructuras. Voy a abrir el Visual Studio y voy a abrir donde nos quedamos, Proyecto API. Ok, voy a depurar. Aquí está nuestra ventana. Ya tenemos para movernos. Y ok, ya está esto. Ahora vamos a ver el tema de estructuras. Para esto me voy a salir de este proyecto. Voy a abrir uno nuevo, le voy a dar aquí, en este cuadrito, ventana de inicio, y voy a crear un nuevo proyecto. Un proyecto vacío de C++. Siguiente. Y le vamos a poner un nombre. En este vez le voy a poner proyecto estructuras. Proyecto estructuras. Así lo voy a dejar. Le voy a dar en crear. Y como ven, se nos ha creado un nuevo proyecto. Y ahora voy a proyecto estructuras. Y le voy a dar en agregar nuevo elemento. Y vamos a agregar un archivo .cpp. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con estructuras? ¿Qué es una estructura? Bueno, piensa en una estructura. Nosotros vamos a guardar información. ¿Sí? Voy acá, voy a abrir Canvas y voy a crear una bolita. Entonces, piensa en una estructura así como una bolita, donde vamos a almacenar datos. Por ejemplo, datos de una persona, datos de un profesionista, un maestro, un perro, lo que tú quieras. Y por ejemplo, vamos a suponer que esta bolita es nuestra estructura y queremos almacenar los datos de una persona. ¿Qué datos tiene una persona? Bueno, una persona tiene un nombre y una edad. Ok, vamos a ponerle un nombre a esta persona. Vamos a poner Ana y que tiene 20 años. ¿Ok? Ana y su edad que es 20. Ok. Entonces, en las estructuras nosotros podemos almacenar datos, lo que nos ahorra mucho en la creación de nuevas variables. Por ejemplo, en la creación de variables normales, por ejemplo, vamos a agregar la librería iostream, include iostream. Voy a agregar include string y voy a agregar using namespace std. Ok. En las variables normales nosotros podemos almacenar información. Por ejemplo, un string. Le voy a poner nombre. Puedo guardar Ana. Puedo guardar ese nombre. Y con un int, edad, le puedo decir que tiene 20. Pero, por ejemplo, si yo quisiera almacenar otro nombre en mi programa, tengo que crear otro string. Un string llamado nombre 1 le voy a poner José. Y tengo que crear otra variable de inEdad igual a 30. Y si quiero agregar otro nombre, creo otro string
nombre, 2, va a ser igual a, no sé, Pedro, y otra variable edad, tener 25. Y entonces, ¿para qué sirven las estructuras? Digo, al final en las variables podemos guardar información. Pues en eso nos ayudan las estructuras. Nosotros no tenemos que crear varias variables para almacenar información. Solo creamos una estructura para almacenar n cantidad de nombres y edades dentro de la estructura. Entonces, ¿cómo creamos la estructura? Bueno, escribo struct y le pongo un nombre. Por ejemplo, lo vamos a llamar personas. ¿Por qué? Porque vamos a almacenar nombres y edades, los datos de una persona. Y dentro de la estructura vamos a crear variables normales que hemos creado toda la vida. Podemos crear de tipo string, de tipo int, de tipo char, de tipo float. Podemos crear arreglos dentro de la estructura, n cantidad de variables. Que en estas variables se va a almacenar la información. Sí, aquí se va a almacenar la información. Creo un string nombre. Y aquí se va a almacenar la información de los usuarios. En string nombre, las nombres se van a almacenar y un int para almacenar las edades. Y ya, será todo lo que tendré que crear dentro de mi estructura. Ahora, con las estructuras pasa algo muy interesante. Así como nosotros con las variables, por ejemplo, tenemos un tipo de dato, el int, el string, el float, nosotros también podemos crear, digamos, variables del tipo de la estructura. No sé cómo llamarlo. Pero, por ejemplo, yo puedo crear una variable de tipo personas. ¿Y sí? Por ejemplo, yo puedo crear personas y le puedo poner persona. Y esta es una variable de tipo persona, de tipo personas. Y esta variable puede ser, por ejemplo, de tipo puntero. Puede ser un arreglo. Puede ser varios, digamos, tipos de datos, por así decirlo. Y entonces lo voy a dejar como tipo arreglo, porque verán que con solo persona podemos meter varias personas sin crear nuevas variables dentro del arreglo. Entonces voy a crear mi función principal inMate. Inmate. Y dentro del inMate vamos a crear un do-while. Do-while. ¿Ok? While, dos llaves. Entonces, voy a escribir aquí cout y le voy a poner esto. Desea agregar una persona. Le vamos a preguntar al usuario si desea agregar una persona. Invite. ¿Ok? Y va a recibir una respuesta. Aquí voy a crear una variable de tipo int que lo voy a llamar OPC, que será opción. Y aquí vamos a pedirle OPC. Desea agregar una persona y si OPC es diferente de 1, el programa continúa. Pero si OPC es igual a 1, se cierra.
¿Ok? Así lo vamos a dejar. Entonces voy a agregar otro cout y le voy a decir ingresa nombre. Aunque claro, aquí me va a pedir que ingrese OPC, nombre y luego se va a salir. Pero eso lo modificaremos ahorita. Ingresa nombre en Light. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, lo que haremos es, vamos a pedirle, vamos a crear vamos a pedirle el SIN, el dato. Y aquí, ¿cómo le pedimos, digamos, el nombre dentro de la estructura? Bueno, creamos la variable estructura aquí y le voy a decir persona. Luego, como es un arreglo, le tenemos que indicar la posición del arreglo, dónde lo va a guardar. Puede decir en la posición 0 y luego ponemos punto y qué dato quiere guardar, edad o nombre. Bueno, pues vamos a guardar aquí un nombre. Y así es como le pedimos los datos con la estructura. ¿Saben qué? No me gusta el while. Cuando esté el while, lo que voy a hacer mejor va a ser un for. Eliminar esto. Puede ser un for int y igual a 0 y menor a 10 y más. Claro. Luego las llaves. Que ya pedimos ingrese un nombre. Ahora le vamos a pedir que ingrese su edad. Cout ingresa tu edad. Y un inline. Ahora con el sin vamos a pedirle la edad. Vamos a escribir persona. ¿Por qué? No podemos, por ejemplo, creamos el tipo, la variable persona, de tipo personas, que es, ¿no? Entonces, por eso no podemos, por ejemplo, escribir personas, punto, personas, no sé, pues personas 0, punto, no se puede. Antes tenemos que declarar una variable de tipo personas y nombrarla, y ya con la variable tipo personas podemos llamar el tipo de dato que queremos meter. Entonces, punto edad. ¿No? Le vamos a dar la edad. Vamos a guardar la edad. Ok. 10 personas es mucho, entonces le voy a poner 5 para no escribir demasiado. Lo voy a compilar y me dice ingresa un nombre. Vamos a ingresárselo. Es decir, Ana, edad 20, Juan, edad 15, José, edad 30, Peter, edad 50, Sofía, edad 40. Ok, y ya terminó nuestro programa. Ahora voy a hacer lo mismo, pero voy a crear otro for, pero para imprimir los datos. Voy a copiar, voy a pegar y voy a mostrar los datos de los usuarios que guardé para que vean que sí se puede. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a escribir un cout y le voy a decir persona. Vamos a decirle la posición y que va a iniciar en 0 y que muestre nombre y un inline. Así es como se imprime, ¿ok? Luego le voy a decir persona
Ahora la posición donde lo guardamos, ese dato, va a ser la I, porque se va a ir recorriendo dentro del for. Y le vamos a decir que nos muestre su edad. June and life. Pero antes, también le quiero decir el nombre es, le voy a decir el nombre es y que nos muestre el nombre. Y aquí le voy a decir la edad es y que nos muestre su edad. ¿Ok? Esos son los datos que vamos a pedir, que vamos a mostrar, perdón. Nombre y edad. Entonces, primero ingresamos los datos. Luego voy a ingresar Sofía. Voy a ingresar su edad, 30. Ingreso nombre. Voy a ingresar, no sé, Peter, 20. Ingresa tu nombre. No sé, 60. Ingresa un nombre. Jorge, 10. Y me los imprimen. Nombre Jorge, la edad es... Pero aquí hay un pequeño error. Y es que no me lo imprime completo. Se cerró el código. La depuración habilite opciones de depuración. ¿Por qué no me lo ha imprimió correctamente? ¿Por qué no me lo imprimió? Jorge, no me imprimió el nombre ni la edad. Ok, aquí está el error. Como ven, aquí solo le puse posición 00 y el resto de campos no se llenó. Entonces, ahí está el error. También dentro de aquí tiene que recorrer el arreglo para imprimir los datos correctamente. Entonces, tiene para llenarlos, claro. Entonces voy a poner nombre Iscael, edad 20, nombre Ana, edad 30, nombre Sofía, edad 15, nombre Peter, edad 45, nombre Juan, edad 10. Y como ven, ya me los imprimió correctamente. Ese era el error que teníamos. Ok, ahora como ven, no tuve que declarar n cantidad de 5 variables de nombre y 5 variables de edad para meter tantos nombres y tantas edades. Por ejemplo, también pudiste haber dicho, bueno, un arreglo, por ejemplo, de string nombres, y aquí pude meter los nombres, y un arreglo de edades, y aquí pude meter las edades, ¿no? Pero incluso nos ahorró eso, porque en vez de crear dos variables, que son arreglos, nada más todo lo pusimos dentro de la estructura. ¿Ok? Entonces, la estructura nos ayuda mucho en el manejo de los datos, en almacenar la información. Ok, entonces, ahora que ya tenemos esto, que ya sabes más o menos cómo funcionan las estructuras, ¿qué podríamos hacer? ¿No? ¿Cómo vamos a trabajar con las estructuras en nuestro proyecto de WinAPI? Bueno, como dije, imagina que esta estructura es como una bolita. Y en nuestro proyecto de WinAPI nosotros vamos a registrar una bolita. En nuestro programa, al usuario, administrador, que se va a registrar, que va a ingresar un nombre y una contraseña, le vamos a pedir ciertos datos. Por ejemplo, aquí tengo una aplicación. Lo voy a abrir. Y el registrar
le va a pedir su nombre, su apellido paterno, materno, nombre, clave de usuario, contraseña, ¿no? Salir. Y ese clave de usuario y contraseña los voy a usar para acceder aquí. Entonces, todos estos datos que va a ingresar el usuario principal, el que va a controlar el programa, los tenemos que guardar en algún lado. Pues en ese lugar los vamos a guardar, va a ser una estructura en donde los vamos a guardar. Entonces, digamos que en este programa, ejemplo, nosotros podemos registrar N cantidad de usuarios. Podemos registrar 10, 20, 30, no tiene un límite. Incluso se pueden eliminar, se pueden eliminar y podemos aumentar, disminuir la cantidad de usuarios. ¿Ok? ¿Y qué pasa con la estructura que acabamos de crear aquí de tipo arreglo? Bueno, pues los arreglos tienen un límite. En este caso son 5 usuarios. Y nosotros queremos que sea algo más dinámico, que no tenga un límite de cuántos podemos registrar. ¿Ok? Podemos registrar hasta 1.000.000 si queremos. Entonces, cada que registremos un nuevo usuario, se va a crear una nueva, digamos, una nueva bolita. Y los datos, obviamente, van a cambiar. Eso es lo que pasa, ¿no? Y para eso vamos a trabajar con punteros. En sí el arreglo funciona así. Digamos que digamos que aquí en esta parte, cada recorrido que hace el arreglo, cada posición del arreglo, apunta a la dirección donde se guarda esa información, ¿no? Pero en el caso de digamos, de lo que vamos a hacer aquí, que van a ser listas ligadas, no hay un arreglo que apunte a cada bolita o una variable que va a apuntar a cada dirección de la memoria. Entonces, lo que haremos será que cada dirección de la memoria, de la primera que creamos, apuntará a la siguiente. Y de esta que creamos, apuntará a la siguiente. Y de esta a la siguiente. Y esta a la siguiente. Y así sucesivamente. Entonces se creará una lista ligada. Entonces vamos a trabajar con una lista ligada. Ok, voy a borrar este for. Y para las listas ligadas vamos a trabajar con punteros. ¿Ok? Con punteros. Y voy a trabajar con un puntero llamado persona. Y para la lista ligada, por lo general necesitamos 2 punteros. Uno que va a apuntar siempre al primer nodo que se registra, la primera bolita que se cree. Y el segundo que va a ser un ayudante. Le vamos a decir auxiliar. Y ambos le vamos a decir que apuntan a nullptr. ¿Qué es nullptr? Nada. Eso es literalmente. Nullptr significa nada. Para convertir std a nullptr. Ya. Ok. Entonces, y dentro de personas, también debemos de crear punteros de tipo persona. ¿Por qué? Tipo personas, perdón. Para que esta persona de aquí, como vemos, vamos a hacer el ejemplo. Voy a poner texto, crear un título. Ok. Creamos el puntero, la variable de tipo puntero primero. Ok, voy a copiarla. Y esta variable primero va a apuntar
a la primera bolita que se cree. ¿Ok? Va a apuntar a la primera bolita que se cree. Y dentro de esta primera bolita vamos a tener el puntero. Voy a poner acá arriba. El puntero siguiente. Y el puntero siguiente va a apuntar a la siguiente bolita que se cree. Y cada nueva bolita va a tener un puntero siguiente. Y ese puntero siguiente va a apuntar a la siguiente bolita que se cree. Y también tenemos el auxiliar, ¿no? El auxiliar no va a apuntar a un nodo en específico. Es decir, no va a apuntar a una bolita en especial, a auxiliar. Auxiliar le podemos poner que va a apuntar a la bolita que nosotros queramos. Por ejemplo, puedo apuntar a esta bolita, puedo apuntar a esta bolita, puedo apuntar a esta, a la que sea. Pero auxiliar no sabe la dirección de cada bolita, no sabe dónde se encuentra la información. Entonces, para eso tenemos el puntero primero. Entonces, si queremos, digamos, para encontrar cualquier nodo, el puntero primero nos va a ayudar mucho porque va a ser como un arreglo. ¿Qué le vamos a decir al programa? Bueno, como nosotros no sabemos dónde se encuentra, por ejemplo, dónde está Pedro, ¿no? Dónde se guarda Pedro, lo que va a hacer es, bueno, entonces apunta auxiliar apunta a donde está apuntando primero, o sea, aquí, primero está apuntando aquí, entonces le digo auxiliar apunta donde apunta primero. Por eso primero siempre va a apuntar al primer nodo. Y luego le puedo decir, bueno, de primero apunta al siguiente nodo. Y de ahí apunta al siguiente nodo donde está apuntando ese. Y luego apunta al siguiente nodo donde está apuntando ese. Y ya en ese nodo nosotros podemos ver si está Pedro. Podemos ir accediendo a la información que contiene cada nodo hasta encontrar la información que deseamos. Ok, así es como funciona una lista ligada o doblemente ligada, que va a ser con la que vamos a trabajar. Entonces, persona anterior. ¿Y para qué nos va a servir persona anterior? Personas anterior. Bueno, a ver, aquí no se completa. Ahorita se quita. Bueno, pues como nosotros aquí apuntamos al siguiente, pues and, como su nombre lo indica, va a apuntar al nodo anterior. Es decir, siguiente apunta a la siguiente bolita y anterior va a apuntar a la anterior bolita. Y por eso se llaman punteros, porque digamos apuntan o guardan dónde está la dirección donde se encuentra esta información, que es la que queremos obtener. Entonces, voy a crear ahora sí un do while. ¿Por qué? Porque no tendremos un límite de cuántos usuarios queremos registrar. Un do while. Y voy a crear así un int opc igual a 0. Y voy a agregar el cout. Bueno, voy a agregar el condicional aquí. Digo, si opc es diferente de 1, continúa ejecutando el programa. ¿Ok? Ahora sí, le voy a decir cout ingrese. No, le vamos a decir quiere ingresar
una persona, quiere ingresar una persona, le vamos a preguntar y le vamos a pedir OPC, obviamente. Voy a decir SINT, OPC, y le vamos a pedir esa información. Ahora, vamos a crear un condicional donde le voy a decir if OPC es igual, es diferente de 1, mismo que abajo, vamos a pedir la información. Ok, entonces un cout, le voy a decir ingrese nombre y un inline, ese nombre y un salto de línea. Ahora el sin. ¿Y aquí cómo lo vamos a pedir? Bueno, ya no tenemos, digamos, ahora ya no es de tipo arreglo, no es un arreglo, sino son punteros y cambia la forma en la que la pedimos, la información. Entonces, ¿en dónde lo voy a guardar? También esa es otra pregunta importante a responder. ¿Ok? Entonces, yo puedo crear, vamos aquí dentro crear una variable tipo personas, puntero, y lo voy a llamar temp, porque va a ser temporal. Le vamos a decir temp es igual a new persona, personas. ¿Qué quiere decir este new personas? Digamos que aquí no tenemos nada, no tenemos un nodo, no tenemos una bolita. Entonces, new personas, cada vez que entre aquí a este condicional, lo que hará será crear una nueva bolita. Eso es lo que hace ese new personas. Cada vez que queramos agregar una nueva persona, crea una nueva bolita y esa nueva bolita la vamos a llenar con los datos de aquí. Vamos a decir temp, con los datos que le ingresemos, temp, nombre, y luego el temp edad. Le voy a decir ingrese edad. Y le voy a llamar inline. ¿Ok? Y luego un sin. Voy a decir temp edad. ¿Ok? Temp, podemos guardarlo aquí. ¿Por qué? Porque temp pertenece a personas. Entonces, simplemente está llamando el campo en donde lo vamos a guardar. ¿Ok? Entonces, continuando, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora con temp, edad, nombre? Ya que lo pedimos, bueno, vamos a crear una función donde guardar eso. Vamos a crear ahora sí nuestra lista ligada. Entonces voy a crear un void que se llama guardar. Este void que se llama guardar, le vamos a crear aquí dentro una variable local de tipo personas. Personas, y le voy a decir nuevo. Ok. Y acá abajo, control C, pues vamos a programar lo que va a hacer, ¿no? Cómo lo va a almacenar. Entonces, y aquí también voy a poner guardar personas, control C y control V. ¿Ok? Y cada que declaramos una función, creamos una función y declaramos, digamos, variables aquí, ¿qué es lo que hacemos? Le pedimos un parámetro, ¿no? Para eso declaramos las variables aquí, porque le vamos a pedir un parámetro exterior para trabajar con él dentro de nuestra función.
Entonces ese parámetro exterior es temp. Le vamos a pasar temp, que está almacenando, digamos, pues sí, está almacenando nuestras funciones locales. No se permite un tipo incompleto. Voy a dar personas temp, new personas. Y le voy a poner delete temp. Guardar temp. ¿Por qué me marca error aquí en guardar temp? Ah, perdónenme. Es que le puse el void. Sí, ya, ok. Entonces ya, le vamos a pasar temp. Porque temp, pues está apuntando a los datos. Tiene los datos que nos importan. ¿Ok? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo que sigue es, digamos, ahora sí, crear nuestra lista ligada. Hacer que la primera bolita apunte a la siguiente y luego la otra bolita apunte a la siguiente. Es decir, vamos a crear nuestra primera bolita y luego cuando queramos crear las demás bolitas van a apuntar a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente y a la siguiente. Y así. Entonces voy a crear un if, y tenemos dos punteros. Ambos apuntan a nullPTR, que significa a nada, ¿no? Entonces, le vamos a decir if primer, si se llama primer, es igual a nullPTR, o sea que no está apuntando a nada, no está apuntando a ninguna bolita. ¿Qué es lo que haremos? Bueno, vamos a decirle que ahora va a apuntar a una nueva dirección de memoria. Le vamos a decir, bueno, primer va a ser igual a new persona, personas. Que new personas es la nueva bolita. Y luego le decimos, le puedo decir que el otro, el auxiliar, va a ser igual a primer. O sea, auxiliar va a apuntar a primer. ¿Qué quiere decir esto? Y me voy a mi ejemplo acá. Que primero, creamos la primera bolita, no existen las demás. Primero va a apuntar a auxiliar. ¿Y qué auxiliar va a apuntar igual hacia donde está primero? O sea, ambos van a apuntar al primer nodo, a la primera bola. Eso quiere decir. ¿Y ahora qué es lo que haremos? Bueno, quien contiene la información de eso, de esos nuevos datos, de la nueva bolita, es nuevo. Aquí la guardamos, porque aquí se lo pasamos. Y queremos guardarlo en auxiliar. ¿Y qué vamos a decir? Bueno, o sea, la información está en nuestro puntero local. Queremos que nuestro puntero global la tenga. Entonces, le voy a decir auxiliar y con esta flechita le puedo indicar el campo que quiero. Así lo puedo mostrar o lo puedo pedir. Ya lo vimos acá arriba, ¿no? Así lo pedimos. Digo, auxiliar va a ser igual a nuevo nombre. Entonces, ¿qué le digo? Que auxiliar copie lo que tiene nuevo. Y que auxiliar edad se iguala ¿a qué? A nuevo edad. Eso le estamos diciendo. Entonces, ahora esto es para registrar nuestro primer nodo. Pero nosotros vamos a registrar más nodos. ¿Ok? Entonces le vamos a poner, si no es el primero,
si es el segundo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, en el segundo nosotros debemos de crear un while. Bueno, antes de crear el while te voy a explicar qué es lo que va a hacer. Como habíamos dicho, el auxiliar va a servir para recorrer los nodos como un arreglo, ¿no? Como un arreglo dentro de un for. ¿No? Va a apuntar a este, va a apuntar a este, va a apuntar a ese. Entonces eso va a hacer el while. Va a hacer como un arreglo, va a recorrer todos los nodos y va a encontrar cuál es el último nodo para en ese nodo agregar el siguiente. Es decir, va a recorrer todos los nodos, el auxiliar va a decir, va a recorrer todos los nodos, todos, todos, todos. Y va a decir, ok, este es el último nodo. Acá, después de este es el último nodo y acá vas a agregar la siguiente bolita. Entonces y lo agregas en el siguiente de esta bolita. Para esto sirve el while. Va a recorrer el nodo, las bolitas. Entonces, vamos a crear el while y le voy a decir, ok, while auxiliar siguiente sea diferente de nullptr. ¿Qué es lo que vas a hacer? Pues auxiliar es igual a auxiliar siguiente. Entonces, ¿cómo funciona esto de auxiliar siguiente? Ok, aquí voy a poner ejemplo. Auxiliar apunta a una bolita, a un nodo. Y dentro de esta bolita está el puntero siguiente. Entonces, como ven aquí, acá lo voy a quitar. Como ven aquí, auxiliar está, como ven, por ejemplo, en este auxiliar es para pedir o acceder a un dato, a un nombre, por ejemplo, al nombre, para pedirlo, a guardarlo aquí o mostrarlo también. Podría mostrarlo así con cout y le digo auxiliar, flechita, nombre, ¿no? Y me lo mostraría. ¿Ok? Entonces, lo que hace que es auxiliar, accede a los datos que contiene esta bolita y yo a bolita al siguiente, al puntero siguiente que está dentro de esta bolita, digo, ¿sabes qué? Tú vas a guardar esta información, tú vas a guardar la dirección de memoria de la siguiente bolita, ¿no? Para eso sirven los punteros, apuntan a la dirección de memoria de algo. Entonces yo le digo, auxiliar, tú apuntas a la dirección de memoria de esta bolita y vas a decirle al puntero que está dentro de esta bolita siguiente que va a guardar la dirección de memoria de la siguiente bolita. Y así sucesivamente. Aquí va a haber otro siguiente que va a tener la dirección de memoria de la siguiente bolita. Y así es como se mueven en las listas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque siguiente lo que guarda es la dirección de memoria de la siguiente bolita. Y cuando entonces nosotros le vamos a decir, ok, ya que auxiliar siguiente tiene la dirección de la siguiente bolita, auxiliar va a apuntar o va a acceder a la dirección de memoria siguiente. O sea, entonces, ya que siguiente está apuntando a la siguiente bolita, le digo, bueno, ahora auxiliar va a ser, va a apuntar aquí. Eso le estoy diciendo. Y va a recorrer el arreglo hasta encontrar el que sea diferente de nullptr. Hasta que su siguiente, por ejemplo, va a recorrer hasta acá, al último, hasta que vea que su siguiente le va a decir y va a ver siguiente
Y este siguiente no va a estar apuntando a nada. Entonces, cuando vea, ok, auxiliar siguiente es igual a nullPTR, se sale del while y ahí va a agregar la nueva bolita. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Le vamos a decir que auxiliar siguiente, que está apuntando a nada, vamos a decir que ahora va a guardar la nueva persona. Le vamos a decir new es igual a new personas. Y luego le voy a decir que auxiliar siguiente. Y recuerden que también vamos a guardar la dirección anterior de memoria, es decir, tendremos el siguiente y el anterior. Entonces le vamos a decir auxiliar siguiente va a apuntar al anterior que va a ser auxiliar. ¿Y cuál es auxiliar? En el que estamos actualmente. Entonces, ¿qué le decimos? Ok, creaste la nueva bolita, le decimos auxiliar, aquí tenemos este auxiliar, que está apuntando aquí, a esta bolita, vamos a decir tu siguiente, que está apuntando acá, su anterior va a apuntar a donde está apuntando auxiliar. ¿Y hacia dónde está apuntando auxiliar? Hacia acá, hacia esta bolita. Así funciona. Digamos, es como, no sé, una regla de tres, me parece. Algo así. Entonces, auxiliar siguiente va a apuntar al anterior, que es donde está auxiliar, que es auxiliar. Entonces, después de eso, le podemos decir auxiliar siguiente, que le podemos decir, perdón, le vamos a decir que auxiliar es igual a auxiliar siguiente. Entonces, ¿qué le decimos aquí? Que me marca error. Auxiliar. Auxiliar. Creo que sí lo escribí bien, ¿no? A ver, espera. Acá me marca. Aquí. Ok. Entonces, ¿qué le voy a decir? Ok. Ahora auxiliar va a apuntar acá, a la última bolita creada. ¿No? ¿Por qué? Porque auxiliar está acá. Digo, ahora apunta hacia donde está apuntando siguiente. O guardas esa dirección de memoria. Ok. Y ahora auxiliar, le voy a decir auxiliar siguiente, que en el que estoy ahora, que es el último, le voy a decir va a ser igual a nada. O sea, apunta a nada. Ahora digo que este siguiente de acá está apuntando a nada. Y así es como nosotros sabemos, nos movemos en el arreglo, sabiendo que va a ser igual a nullPTR. Porque aquí se lo escribimos, que es igual a nullPTR. Entonces, ¿ahora qué sigue? Bueno, ahora sigue guardar la información o copiar la información en auxiliar, donde está apuntando actualmente nuestro puntero. Se va a decir auxiliar nombre, o para hacerlo más fácil, simplemente copio lo de acá arriba. Y ya, facilísimo. ¿Ok? Y en teoría, pues, creo que mi programa pues ya está listo. Entonces lo voy a depurar, no me marca errores, le voy a decir no, que es 0, ingreso un nombre, maths, ingreso una edad 20. ¿Quieres ingresar a otra persona? Sí. Ingresa un nombre, Juan. Ingresa una edad 30. Ok. Aquí me marca una excepción producida. Eso es un error. Un error. Ojo porque estas excepciones que pasan durante el programa, también es común que en WinAPI no aparezca así, sino aparezca como un debug assertion.
que ya lo veremos. Pero no tienes que instalar ni nada de Visual Studio. Es un error común. ¿Por qué? ¿Por qué pasan esos errores? Bueno, porque toda la sintaxis de nuestro programa está bien, está excelente, no hay errores, pero hay un fallo en la lógica del programa. Es decir, en cómo manejamos la información, hay una pérdida de información. ¿Qué es lo que pasa? Que en la programación, al programa nosotros le decimos qué es lo que tiene que seguir, qué pasos debe seguir, ¿no? Por ejemplo, si... ¿Y qué es lo que pasa cuando el programa ya no sabe qué hacer? Pues produce una excepción. Y eso es lo que pasó aquí. Por ejemplo, ¿cuál fue el error aquí? Que nosotros le dijimos, voy a cerrarlo, y vamos a depurar de nuevo. ¿Ok? Vamos a depurar y vamos a ver por qué se da ese error. ¿Quieres ingresar una persona? Vamos a ingresar que dos para que decir que sí. Digo Juan, se da que es 20. Y nos guardó la primera persona sin ningún problema. ¿Quieres ingresar una persona? Le digo, ok, quiero ingresar otra persona. Ingreso un nombre, le doy Pedro. Ingreso una edad, le doy 30. Y ahí se produce la excepción. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver con las bolitas. Ok, cuando nosotros creamos nuestro primer programa y aparece la primera bolita, ¿qué es lo que pasa? Aquí, vamos a deshacernos de estas acá. Sí, creamos la primera bolita y le decimos que primero que apunte a esa primera bolita, que guarde la dirección de memoria de la primera bola creada. Y luego le decimos auxiliar que igual guarde la misma dirección de memoria que está guardando primero, o que apunte a esa primera bolita. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, aquí hubo un fallo eh, en la lógica del programa. ¿Por qué? Porque aquí, como ven, nosotros no le digo, acá, por ejemplo, cuando es la última bolita, le decimos que es la última, que no está apuntando a nada. Y eso fue algo que nos falló, que es auxiliar, ¿no? Porque, ok, creamos nuestra primera bolita, pero después de crear nuestra primera bolita no le decimos a dónde apuntar, a null PTR o nada, ¿no? Entonces nosotros le tenemos que decir que no está apuntando a nada, porque si no, pues no guarda nada o guarda cosas basura, no sabe qué inventarse el programa. Entonces es importante indicarle hacia dónde está apuntando. Si le digo auxiliar siguiente, va a ser igual a null PTR, pero acá, a ver, también está anterior. Y le voy a decir auxiliar anterior es igual a null PTR. ¿Ok? Ahora vamos a depurar. ¿Quieres ingresar una persona? Pedro, 20. ¿Quieres ingresar una persona? Juan, 30. ¿Quieres ingresar una persona? Nombre, Alberto, edad 20. ¿Quieres ingresar? Y como ven, ya nos dejó de marcar ese error. Ya no nos marca más ese error. Ingresa un nuevo nombre, Alberto, 50. ¿Por qué? Porque ya no sabe, porque ya sabe que auxiliar siguiente y auxiliar anterior es igual a null PTR. Así como acá abajo nosotros le decimos auxiliar siguiente va a ser igual a nada y el auxiliar anterior va a ser igual hacia donde está apuntando auxiliar. O sea, va a ser el anterior del que acabamos de crear. Y acá no se lo habíamos indicado. Entonces es importante hacer eso. Ok, ahora que ya guardamos todo dentro
nuestra, de nuestra función guardar. Ahora falta mostrar. Entonces voy a crear void. O lo vamos a hacer más fácil, ¿saben? Como nosotros lo guardamos dentro de las variables globales, acá, lo podemos mostrar sin ningún problema. Entonces, ¿qué le voy a decir? Le voy a decir auxiliar va a ser igual a primero. ¿Por qué? A ver, primero. Se llama primero. Porque recuerden que auxiliar va a recorrer las bolitas como si fuera un arreglo. Porque auxiliar no sabe ninguna dirección de memoria, no sabe dónde está la dirección de memoria donde guarda la información de esta bolita, o de esta bolita, o de esta bolita, pero sabe dónde está primero. Entonces, y primero sabe la dirección de memoria, dónde está la información de esta bolita. Y dentro de esta bolita hay un puntero que sabe dónde está la dirección de la información, o sea, la dirección de memoria donde se guarda la información de esta bolita. Y acá dentro hay otro puntero que sabe lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que hace auxiliar? Ok. Primero apunta a esta bolita y tú me dices que siguiente apunta a la dirección a otra dirección de memoria que contiene la información de otra bolita. Entonces me muevo a la siguiente bolita. Y así sucesivamente. Muestra eso es lo que hace. Por eso lo igualamos auxiliar a primero. Porque va a ser como, digamos, un arreglo, un arreglo sí, pero y como si lo estuviéramos imprimiendo en un Ford. Entonces, es decir, mientras auxiliar siguiente sea diferente de nullPTR, le vamos a recorrer igual el arreglo, auxiliar es igual a auxiliar siguiente, ¿ok? Y aquí, ¿cómo lo vamos a mostrar? Pues le vamos a decir cout, auxiliar, ¿cuál va a ser? Nombre. Auxiliar, vamos a mostrar auxiliar nombre. ¿Vale? Y luego vamos a mostrar, bueno, un salto de línea le voy a poner. Luego el cout, auxiliar, edad. Y que le voy a poner un salto de línea y le voy a decir edad. Ok, eso va a mostrar. Y va a recorrer este arreglo, esta lista ligada, donde esta bolita apunta a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente, lo va a recorrer. Se llama lista ligada. La lista ligada es cuando una bolita apunta a la siguiente y luego esta bolita apunta a la siguiente. Luego está la lista doblemente ligada, donde el siguiente apunta a la siguiente bolita y la siguiente bolita apunta a la anterior bolita. ¿Ok? Esa sería la lista doblemente ligada. A ver, ahí está bien. Y bueno, vamos a depurar. A ver qué sale. Ingresa una persona, ingresa nombre, Juan, edad, 20. ¿Quieres? Me voy a decir que quiero agregar otra persona, pues sí. 2, Pedro, ¿quieres edad 30? ¿Quieres agregar otra persona? Le voy a decir que no. Y ok, aquí me imprimió el nombre de Juan, ¿vale? Nada más. Y no es porque solo haya guardado el nombre de Juan, sino porque perdió el resto de direcciones de memoria. Y eso es lo que pasa.
que auxiliar. ¿Por qué? ¿Por qué perdió el resto de direcciones de memoria? Porque siguiente ya dejó de apuntar a algo, no sabe a qué apuntar. Entonces, como siguiente perdió el rastro, pues se perdió. Siguiente está apuntando a nada y ya no creamos una nueva. ¿Por qué? Vamos a nuestro guardar. ¿Qué nos faltó? En nuestro guardar, le decimos que creamos la primer bolita, va a guardar estos datos y que luego el siguiente va a apuntar a nada y el anterior va a apuntar a nada. Y luego creamos esto, ¿vale? Este while, para saber cuál era la última bolita. Pero si se ve, ¿por qué? Porque este while va a recorrer toda la lista como si fuera un arreglo, como lo dije aquí. Va a recorrer cada uno de los miembros, desde el primero hasta el último. Y veamos nuestro while de acá arriba, aquí, este. Este hace exactamente lo mismo, pero aquí hay una pequeña diferencia. ¿Qué nos faltó acá? Sí, nos faltó esta condición. ¿Cuál? La de auxiliar es igual a primero. ¿Por qué? Porque el programa no sabe dónde se quedó, no sabe dónde está esa bolita, esa primer bolita. Entonces, para que recorra todo, debe empezar desde la primera bolita. Entonces le voy a decir, auxiliar empieza desde la primera, recorre todo hasta encontrar el último y ahí ponlo. ¿Ok? Entonces, ahora sí, nos debería de regresar toda la información. Voy a decir 2, ingresa un nombre, voy a decir Iscael, edad 20, es una persona, ¿sí? ¿Quieres ingresar? Sí. Juan, 30, sí. Pedro, 40, sí. Max, 10. Y le voy a dar salir. Y como ven, me imprime la edad, Iscael, Juan, Pedro, ¿ok? Pero yo le agregué, a ver, yo le agregué hasta Max, que tiene 10 años de edad. Y esto es porque, por la condición de este while. Dice, mientras auxiliar siguiente sea diferente en nullPTR, no imprimas nada. ¿Qué es lo que pasa? Que ese auxiliar no se imprime. Entonces, no se mueve, digamos, el último lo ignora. Entonces, vamos a cambiar mientras auxiliar sea diferente en nullPTR. Ahora sí, vamos a ingresar los datos. Voy a poner Juan, le voy a poner 30, voy a ingresar a otra persona, ¿sí? Voy a poner Iscael, voy a poner 20, voy a poner Peter. Ah, ¿y qué pasó aquí? A ver, ¿qué fue lo que pasó? Estábamos bien. A ver, creo que lo que pasó fue que le puse un string al ingresar una persona, ¿no? Pues obviamente me va a marcar error y se va, o no sé qué fue lo que pasó. Lo voy a hacer de nuevo. A ver. Iscael, 20. ¿Quieres ingresar una persona? Voy a decir 2. Juan, edad 30. ¿Quieres ingresar una persona? Sí. Peter, le escribí Peter. ¿Quieres una edad? 40. ¿Quieres ingresar una persona? Sí. ¿Quieres un nombre? Jorge. Ingresa edad 10. Y le vamos a decir otra más y ya. A Ana y que tenga 15. Y salir. Y como ven, me imprime todos los datos ahora sí. Desde Iscael, que fue el primero, hasta Ana, que fue el último. Y sí,
Así es como funciona. Vamos a usar las estructuras de nuestro programa. De hecho, esta función guardar la vamos a usar exactamente igual. Sí, así como la ven aquí. Y bueno, eso ya lo veremos en un siguiente video. Espero que te haya ayudado esta explicación. Creo que tal vez no fue la mejor. Puedes ver otros videos sobre punteros, si quieres, ¿verdad? Pues obviamente. Pero bueno, si te sirvió, pues de nada. Y pues creo que eso sería todo por el video de hoy. Así que hasta luego.